Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Este episodio es traído a nosotros gracias a una idea para cambiar la historia de History. ¿Tienes una idea que puede cambiar la vida de las personas, pero necesitas fondos para llevarla a cabo? Esta es tu gran oportunidad. History está buscando una idea para cambiar la historia y la seleccionada puede ser la tuya. Si nos estás escuchando en América Latina, tú puedes participar en esta convocatoria y ganar hasta $140,000 en premios para convertir tu idea en una realidad. Es muy fácil. Si tienes una idea que pueda convertirse en una solución a un gran problema social, solo entra a unaidea.tuhistory.com o al link que viene en esta publicación y aplica a la convocatoria. Tienes hasta el 4 de septiembre para aplicar. No pierdas la oportunidad. Conviértete en el siguiente ganador de una idea para cambiar la historia y junto con History cambia la vida de millones de personas. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a tener una gran conversación con Rodrigo Villar. Él es fundador de New Ventures, uno de los pioneros de la inversión de impacto del emprendimiento social aquí en México. Nos va a platicar su historia, nos va a platicar qué es exactamente New Ventures, hacen muchísimas cosas y ahorita nos va a explicar un poquito de todo. Y también cómo fue que empezó todo este movimiento en México, de dónde viene, cómo era al principio, hace varios años antes de que existiera Disruptivo y antes de que existiera todo lo que estamos haciendo, pues había un movimiento que apenas estaba. Y bueno, pues vamos a platicar de muchas otras cosas. Así que, pues, ¿qué les parece si empezamos directamente? Rodrigo, muchas gracias por darnos este espacio. Además, en poder grabar acá está padrísimo. No, gracias a ti, Siempre Juan. es un gusto venir a estas oficinas. Es un placer que vengas, sabes que es tu casa y pues muchas gracias por el interés en New Ventures y para todos aquí está su casa. Aquí en New Ventures tenemos ya 10 años en esta casa que tuvimos la suerte de encontrarnos y pues ha sido la sede de New Ventures por todo este tiempo. La verdad, son muy afortunados porque es un espacio padrísimo y nos deja entonces en un muy buen mood para tener una conversación muy rica sobre inversión de impacto, emprendimiento social y cosas que sabemos que a nuestra audiencia les encanta. Normalmente le preguntamos a la gente pues directamente qué es su proyecto, ¿no? Qué es lo que se dedican, pero contigo quisiera tomar como un approach un poquito más cronológico porque está bien interesante platicar de cómo empezaste esto, por qué lo empezaste, porque cuando tú empezaste New Ventures y Adobe y todo lo que nos vas a platicar ahorita, pues no había emprendimiento, no había tanto emprendimiento social. Ahora el término se enseña en las universidades, ¿no? Todavía le falta, pero ya está como empezándose a popularizar más. Pero antes, hace 10 años que empezaron, no había nada de esto. Entonces, me gustaría ir contigo como un poco más en orden cronológico. Cuéntanos tú de dónde viene la idea de New Ventures, por qué empezaste esto y cómo fueron esos como inicios. Bueno, deja tu emprendimiento social, era emprendimiento, ni siquiera se hablaba, ¿no? Hace 13 años. Bueno, un poco la historia de New Ventures se remonta todavía más atrás. Realmente los que crearon New Ventures en su origen fue un centro de investigación, un think tank que se llama World Resources Institute, que es un centro de investigación que se dedica a temas de medio ambiente, ¿no? O sea, básicamente que generan políticas públicas, a trabajar con corporativos y ver cómo se pueden mejorar muchas cosas en torno al medio ambiente, desde una manera más de investigación, no tanto como el medio ambiente que era Greenpeace, WWF, activismo. El WRI siempre fue una parte más de investigación, una parte más de propositiva, con programas de gobierno, con programas con empresas. Y dentro de todo lo que hacía el WRI, crearon la idea de New Ventures, un poco con la idea que se dieron cuenta que si solo le dejamos al gobierno o a la sociedad civil o a las ONGs el tema de la conservación, nunca se iba a resolver. O sea, la problemática, a pesar de todo el dinero que han puesto las ONGs, los gobiernos, pero realmente estamos perdiendo la batalla entre los problemas ambientales. Entonces, se dieron cuenta que si no se involucraba el sector privado, esto nunca iba a avanzar. Y se dieron cuenta también que el sector privado nunca se iba a involucrar a menos que se den cuenta que esto puede ser rentable. Entonces, New Ventures nace con esa idea. Vamos a demostrar que hay emprendimientos que pueden solucionar una problemática ambiental y que pueden ser tan rentables o más que los negocios tradicionales. Okay. Entonces, esa es la tesis original de New Ventures. Dijimos, si logramos encontrar esos emprendimientos y si logramos demostrar que existen, pues eventualmente vamos a empezar a destapar ese interés del sector privado para empezar a voltear estas nuevas industrias, ¿no?
En ese entonces era solo ambiental. Entonces, en ese entonces nos enfocamos en temas orgánicos, temas de energías limpias, temas de reciclaje, tratamiento de agua, cualquier cosa que tuviera un tema más solo ambiental. Eventualmente entró C.K. Prahalad, que fue uno de los gurús de management, que fue el que inventó el que desarrolló la teoría de la base de la pirámide. Sacó este libro que se llama The Fortune at the Bottom of the Pyramid, que causó mucho revuelo. Él estaba en el consejo de WRI. Logramos traerlo a México, fue yo creo que en el 2005, cuando apenas empezaron New Ventures. Y ahí fue cuando empezamos también a meter el tema social. Entonces empezamos a ver temas ambientales y temas sociales. Ese fue yo creo que el origen de New Ventures. Ok. ¿Tú estabas ahí trabajando dentro del WRI? ¿Cómo los contactaste tú? ¿Estabas en la maestría? ¿Dónde fue tú que hiciste clic con ellos? Pues yo no sé si fue suerte, destino o salieron las estrellas, pero yo realmente yo estudié contabilidad en TEC de Monterrey, me gradué, trabajé en corporativos, trabajé en despacho de contadores. Nunca me gustó. La verdad es que terminé una tesorería de un corporativo muy grande, tampoco me gustaba mucho. Y pues me fui a hacer la maestría, me fui a hacer un MBA a Australia. Y ahí fue donde conocí todo el tema de emprendurismo. O sea, realmente ahí mi maestría tenía como un enfoque hacia emprendimiento. Y me encantó. Yo realmente, pues, como que ese tema no se hablaba, ¿no? Simplemente yo cuando estudié el emprendimiento, pues por ahí tuve una clase, pero realmente no existía alguien que dijera, oye, yo soy un emprendedor, ¿no? Sí, no había, o sea, estamos hablando de que en 2005 todavía no estaba este movimiento startup, ¿no? De Silicon Valley que... No existían. O sea, la gente no leía no existía ni Facebook, ¿no? Entonces no había ni cómo leer de estas cosas más que en los medios tradicionales. Era una cosa muy nueva. Entonces, yo regresé a México y me puse a buscar, yo quería trabajar en un fondo de capital privado. Había uno, si acaso. En el fondo. Y me puse a buscar diferentes oportunidades y me encontré con la oportunidad de New Ventures que estaban buscando a un director para abrir la oficina en México. Ok. Y básicamente pues apliqué y tuve la fortuna que me seleccionaran. Y pues sí, tengo que decirte que a diferencia de hoy, para mí fue una decisión muy difícil porque a pesar de que leía la descripción del puesto, es que es el trabajo de mis sueños, era encontrar empresas ambientales, sociales, ayudarlas a conseguir capital privado, ayudarlas a crecer. Ni siquiera existía el término aceleradora, era simplemente, era un programa donde vamos a... Claro. Muy claro, queremos cambiar cómo piensa el sector privado haciendo esto, ¿no? Y pues realmente me acordé de antes de irme a la maestría, dije, a ver, me fui a hacer la maestría, me fui donde estaba porque no estaba contento y dije, voy a darle una oportunidad a lo que realmente creo. Pues para alguien que viene toda su vida a trabajar en empresas grandes, corporativos, pues fue un brinco grande irte a trabajar en una ONG. Los que me empleaban, al final de cuentas, New Ventures fue una alianza entre el WRI y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es un fondo ambiental, es un endowment que ayuda mucho a temas de áreas protegidas aquí en México. Y Lorenzo Rosensweig, que es el director de ese entonces, fue el que me contrató para abrir New Ventures. Y con un presupuesto muy chico y pues, el soporte operativo del Fondo Mexicano fue como arrancamos New Ventures en el 2004. Y pues sí, pues para mí, no sé si fue suerte o qué fue, pero pues me encontré con esa vacante, me seleccionaron y pues me animé a hacerlo, ¿no? Realmente, como te decía, tenía una oferta en un banco y para mí que no conocía el sector social en lo más mínimo, pues era un brinco difícil. ¿Sí? Claro. Voy de un corporativo donde... Sí, había muchas incógnitas de... Sí, claro. ¿Quién sabe si esto va a funcionar o se me va a quedar sin chamba? Sí, y te metes a trabajar en una casa en las José Urgentes con ecologistas, como que para mí en un mundo completamente nuevo, pero pues son las cosas que le hice caso a mi corazón. Dije, la descripción de puesto me encanta, es lo que quiero hacer, ¿no? Y quiero intentarlo y pues eso fue hace 13 años. Claro. Y pasa el tiempo y no me arrepiento lo más mínimo. Al contrario, creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, ¿no? Fíjate qué interesante porque, los que estamos en el ecosistema, los que entramos al tema de emprendimiento social y inversión de impacto en los últimos 3-4 años, definitivamente te ubicamos, te conocemos por el Flip, por New Ventures, por todo. Y me encanta como saber también, conocer cómo empezaste tú, porque la mayoría de la gente que nos escucha está en eso también, está empezando y no saben si tomar ese riesgo, si dejar la chamba, si aventarse. Entonces está padre como ver a alguien que ya la hizo y que ya hizo muchísimas cosas, bueno, pues también estuvo en algún momento en eso, ¿no? Y nadie llega a este lugar donde estás tú hoy de la nada, ¿no? O sea, tienes que tomar esos riesgos y tienes que trabajar muy duro. Y supongo que los primeros años, ¿cuántos años estuvieron como parte de...? Porque ahorita pues ya son independientes, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo estuviste como parte de esta estructura en esta alianza con el WRI? Pues mira, aparte una idea, New Ventures no existía, no era una empresa, era un programa de una ONG, ni siquiera era una empresa, ¿no?
Simplemente se hizo, era un foro de inversionistas donde básicamente tenemos que seleccionar a 10 empresas ambientales, vincularlos con alguna especie de consultoría o mentoring y después hacer un foro de inversionistas. Para que te des una idea, en ese entonces mi presupuesto, incluyendo mi sueldo, todo, eran $70,000. Ok. Y con eso tenía que hacer todo, ¿no? Y más, buscar dinero claro. para seguirlo creciendo. Y yo recuerdo mucho lo que me dijo Lorenzo, que en ese momento me contrató. Me dijo, oye, esta es una tesis, una teoría muy bonita. O sea, el concepto es una cosa espectacular y tiene todo el potencial de crecer. Y me dijo, esto puede crecer hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, son este tipo de programas. Me dice, pues si tú lo quieres hacer crecer, vas a tener trabajo. Si no consigues fondos y se muere, pues estás a quedar sin trabajo, ¿no? Y pues con eso ya me quedé yo y empecé desde el principio a buscar. Pues primero hice la primera generación, encontramos 10 empresas. Fue bastante exitoso. Creo que funcionó muy bien esta combinación del sector social de donde estaba el Fondo Mexicano y yo, que venía totalmente del sector privado. Pues creo que logramos llamar la atención de algunos medios, llamar la atención de algunos sectores de gobierno. Encontramos muy buenas empresas. Entonces empezó a hacer ruido, ¿no? La prensa le empezó a gustar. Hace también 20, 13 años la prensa no hablaba de emprendimiento. Claro. No, tú abrías la revista Expansión y hablaba de las 50 empresas de siempre, ¿no? Hoy en día es otra cosa. Hoy en día las revistas de negocios, pues, lo que más jala es hablar de emprendimiento, hablar de innovación. En el pasado, pues veías una revista de negocios y tú eras entrevistas a Slim, a Bayeres. Rara vez dejaban espacio para un emprendedor y menos un emprendedor social. Claro. Pero cuando empezamos ni se usaban esos términos, no, por supuesto. No existían aceleradoras, no sentía, o sea, muchos de los términos que hoy en día ni siquiera inversión de impacto existía, ¿no? Entonces, creo que es algo que se fue construyendo y pues fue muy interesante haber vivido todo ese proceso de cómo se fue transformando, pues, no, gracias a mucha gente, ¿no? Creo que es un tema que es una ola que pasó en todo el mundo y pues creo que New Ventures estuvo en un momento adecuado y creo que contribuimos en algunas cosas que quizás esto pasó más rápido en México y quizá el tema también social, ambiental, poderlo colgar en esta ola que se dio de emprendimiento. ¿Te acuerdas de algunas de las primeras empresas en las que este grupo de 10 empresas que fueron el primer batch? Hay algunas que siguen existiendo, seguramente algunas habrán crecido. Cuéntanos, ¿tienes uno o dos ejemplos? Sí, por ejemplo, una que me acuerdo perfecto y es Aires de Campo. En ese entonces empezaba a tener 3 o 4 sucursales o franquicias. Muy difícil, ¿no? Realmente claro. El mercado orgánico era chiquitito. Pero vaya, es un caso de éxito que sigue creciendo. El Grupo Herdes compró una participación grande dentro de ese campo y hoy en día los ves prácticamente en todos lados, ¿no? Tuvimos empresas, bueno, fue la primera o segunda generación como Protic, fue una cosa interesante. Pero bueno, Protic fue la tercera generación. Protic es una empresa forestal que hacen plantaciones de teca sustentable y es uno de los casos más exitosos de emprendimiento porque salió a bolsa hace algunos años. Wow. Es un emprendimiento que con nosotros los emprendedores les ayudamos a financiar unas partes legales de su primera ronda de capital y eventualmente a los 5 o 6 años de ese apoyo salió una bolsa, ¿no? Y perdón que te interrumpa, y está padrísimo este ejemplo porque además comprueba la tesis. Comprueba la tesis por supuesto que toma tiempo, pero comprueba la tesis de que los modelos sustentables o los modelos sociales pueden tener el mismo o mayor éxito que cualquier modelo tradicional de empresas, ¿no? Por supuesto. Y creo que cuando empezaba New Ventures era básicamente, creo que también antes de inversión de impacto nos hablaba, pero me tocó, yo creo que junto con Endeavor, que también empezaba, yo creo que Endeavor habrá empezado en México un año antes que nosotros, pero realmente fuimos pioneros en me acuerdo estas conversaciones que tuvimos con la Secretaría de Economía, donde empezaba a crearse el Fondo PYME, ahora se llama INADEM, pero se llama Fondo PYME, y se empezaba a apoyar en incubadoras, y pues me acuerdo que estaba Fernando Fabra, Endeavor y yo, y íbamos, oye, es que nosotros somos incubadora, pero somos otra cosa. Y se empezó a crear el concepto de aceleradoras, ¿no? Que hoy en día se usó mucho, pero no existía tampoco, ¿no? O sea, la gente pues, no pensaba en esto. Entonces fue un tema interesante. Y ya dentro del tema social, yo pensaría que existía mucho. Yo creo que había muchas organizaciones que trabajaban temas similares, pero yo creo que nadie había logrado meter el concepto de una empresa social. Okay. De una o seguían trabajando muy, muy separadas. Yo pensaría que el gran logro de New Ventures fue juntar estos dos grandes sectores, el sector social y el sector empresarial. Porque yo cuando entré en New Ventures y entré con el Fondo Mexicano, que estaban muy ligados a la parte social o a la parte de ONGs, pues había muchas empresas sociales, muchas de cooperativas, muchas empresas que estaban empujando desde el punto de vista muy social. Pero a lo mejor les faltaba el rigor de algo más empresarial, les faltaba vincularse más con el mundo empresarial real. Y creo que fue lo que New Ventures llegó a hacer, ¿no? Entonces llegamos a hablar con inversionistas de verdad, a hablar con
con gobierno, hablar con la parte de emprendimiento, trayendo este tipo de empresas, este tipo de casos de éxito, ¿no? Por otro lado, también yo creo que había muchas empresas que ya trabajaban en esto, pero pues no se considera una empresa ambiental o no se considera una quizá no social. existe esa categoría en la cual entrar todavía. Pues de repente alguien vio que había una buena oportunidad en vender paneles solares, ¿no? Pero jamás se le ocurrió buscar apoyo en una aceleradora ambiental. Yeah. Lo mismo nos pasaba con temas orgánicos y nos hemos encontrado empresas bien interesantes, por ejemplo, empresas de biotecnología, que tuvimos varias empresas que están en temas agrícolas, que inventaron una tecnología para sustituir fertilizantes químicos por biológicos. Nunca lo pensaban, o sea, nunca se consideraron una empresa ambienal, ¿no? Eran una empresa, nada más. Y entonces tenían que competir en el mismo rango de que todas las empresas, ¿no? Y lo siguen haciendo. Claro. O sea, yo creo que lo que hemos tratado nosotros de hacer es, pues sí, hay ciertas empresas que encontramos en los canales comunes y corrientes, pero muchas otras empresas que lo buscamos en canales más, por ejemplo, salud, que es un tema que nos interesa mucho. Pues realmente las empresas que están trabajando en temas de salud no están buscando inversión de impacto, no están... Sí. Muchos todavía no conocen el concepto, simplemente, híjole, hay un problema de diabetes tan grande que quieres solucionar, es una oportunidad y lo empiezan a hacer. No necesariamente van a pensar, soy una empresa social y simplemente son... Y las mejores empresas que hemos encontrado, yo creo que en su mayoría son empresas que no empezaron voy a pensar en hacer una empresa social y a ver qué hago, ¿no? Simplemente tuvieron una gran oportunidad y creo que es como todos los negocios sociales ambientales. Yo estoy seguro que los grandes problemas que tenemos son ambientales sociales y las grandes empresas del futuro van a ser las que solucionen esos problemas. Cada vez hay menos agua, cada vez hay menos árboles, cada vez hay más personas enfermas, cada vez hay una sobrepoblación. Entonces, pues cada vez va a haber más empresas que solucionen esos problemas. No es algo difícil de comprender, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que hemos entendido en New Ventures y no ver esto como un nicho de dar lástima y pedir ayuda a la gente que invierte en esa empresa. Al contrario, decir, oye, estas empresas, el mercado es gigantesco. Y mucho lo que buscamos son empresas que también dicen, oye, en vez de ver esta cosa como un problema, lo están viendo como una oportunidad de negocio. Y casos como, por ejemplo, como Grupo Mía, que seguramente lo conoces, que hacen vivienda, o Hecha de tu Casa, que están en industrias similares, son de eso, oye, faltan 7 millones de viviendas en México. 7 millones. Si tú te pones a pensar el dinero que necesita el gobierno o la filantropía para solventar ese problema, es imposible. Va a ser el problema más grande que tiene el gobierno, ¿no? O la sociedad o como país. Pero si de repente tienes un empresario que encuentra, oye, creo que si le muevo por acá y meto un tema de financiamiento, y meto un tema de ahorro, y meto tecnología, y meto un modelo de negocio innovador, ¿puedo vender esto? Pues tu mercado es infinito. O sea, es un mercado tan grande que es muy atractivo. Y aparte nadie lo está haciendo. Entonces, ese es el tipo de emprendedores que estamos buscando. Esos emprendedores que vieron una oportunidad de negocio en un sector donde hay una problemática muy grande. Que justo me gustaría, más o menos creo que ya nos daste un poquito la base y ese entendimiento que tienen ustedes también de lo que son los buenos modelos de negocio, los emprendedores con potencial. Cuéntanos un poquito como en el momento en el que decidieron independizarse, que bueno, ya no va a ser esto un programa de WRI. No sé si al principio tú lo pensaste como esto va a ser mi propia empresa o vamos a hacer una aceleradora. En el momento en el que diste ese brinco y cómo evolucionó, porque hoy en día tienen una aceleradora con diferentes programas, ya no nada más ambientales, ¿no? Hablabas ahorita de salud, de social, tienen un fondo de inversión, tienen proyectos específicos como el de las páginas verdes y tienen un par organizan el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. ¿Cómo fue esa evolución de esos inicios que ya nos platicaste al momento en el que dijiste, bueno, me voy a independizar? ¿Por qué te independizaste? ¿Por qué no seguiste como parte de este instituto? ¿Y en qué momento fue evolucionando a lo que hoy es New Ventures? Pues mira, yo creo que tuvimos la fortuna puede ser la fortuna o la infortuna, ¿no? Yo creo que cada quien lo toma como quiera, ¿no? New Ventures llegó a tener oficinas en 6 países. Okay. Estuvimos en China, la India, Indonesia, Brasil, Colombia y México. Y en cada país fue una cosa similar. Fue el WRI buscó un socio local, puso algo de dinero, el socio local puso algo de dinero y se contrató a alguien para hacerlo, ¿no? Mira, yo conocía a los directores de todos los países y creo que muchos de varios países decían, oye, es que a mí no me están apoyando lo suficiente de Washington, no me alcanza el dinero que me mandan. Y como que agarraron esa mentalidad como de empleado, ¿no? Quizá porque los socios eran más grandes. Por ejemplo, en Colombia y en Brasil fueron universidades. Okay. Entonces el socio pues, era un académico estaba que de repente acostumbrado a depender siempre de eso. Tenía un sueldo y tenía, pues si no fuera New Venture, le iba a caer otro programa o iba a dar otras 2 clases, ¿no? Y aquí, pues no sé si yo lo agarré y tuve la fortuna de empezar a traer talento. No lo hice solo, o sea, realmente
Yo tuve por ahí el primer empleado que tuve me buscó, o sea, sabía más que yo. O sea, me acuerdo que me tocó la puerta un día y me dice, oye, es que yo escuché que iba a venir New Ventures y vengo a presentarme. Sabía más de... Wow. Era alguien que desde ese entonces, pues un chavo visionario, que ya sabía que esto existía y había leído de New Ventures y pues acercó a mí, trabajó voluntario. Eventualmente lo contraté y fue de las primeras personas que me ayudó mucho a crecer. Pero creo que empezamos a generar esta idea de, por un lado tenía un soporte, pues, tenía una base, tenía una oficina, tenía apoyo, pero por otro lado también tenía mucha libertad. Y teníamos que recaudar dinero para poder seguir creciendo el programa. Entonces, pues yo creo que con esa libertad y esa necesidad de recaudar dinero para seguir haciendo nuestro programa, pues fuimos ideando cosas, ¿no? Y una fue Páginas Verdes y, oye, pues Páginas Verdes nos puede dar algo de flujo para seguir operando y aparte nos va a dar pipeline para los programas de aceleraciones. Entonces, y lo hicimos y funcionó. Hicimos otras cosas que funcionaron en su momento, que ya no existen. En su momento hicimos consultorías, hicimos otros foros, hicimos GRIs, hicimos de todo. De todo. Pues, muchas veces, como cualquier emprendedor, tienes que sobrevivir, hicimos una consultoría para la vaquita marina, hicimos unas consultorías de ecoturismo. Hicimos primero estos reportes de Global Reporting Initiative de Latinoamérica prácticamente. Entonces, estuvimos buscando cómo sobrevivir y pues realmente dentro de todos los programas que hicimos, algunos funcionaron, algunos no. Hoy en día creo que pues, creamos algunos que son muy fuertes y que hoy nos dan la posibilidad de seguir aquí, 13 años después, pero la decisión de salirnos del fondo fue esa, ¿no? De repente llegamos a un punto donde éramos 5 o 6 personas, ya con una dinámica de trabajo muy distinta a la que era el Fondo Mexicano, que era un endowment, era como una fundación muy rígida, ¿no? Claro. Sí, más académica, como es al principio. Y su función era cuidar un patrimonio un endowment donde los intereses que generaba ese fondo se utilizaba para fondear a notas protegidas. Entonces con un rigor muy fuerte, un consejo muy fuerte. Entonces, de repente empezamos a chocar mucho. Nosotros New Ventures es una organización muy dinámica que quería ir para todos lados y le empezó a cazar ruido al Fondo Mexicano y de repente, sí, ¿sabes qué? No tiene sentido. Creo que llegamos a un momento en donde ya estamos, pues ya no le agarramos tanto valor al fondo y pues lo platicamos y le veo a ellos una gran oportunidad de pues dejar volar New Ventures como se debe hacer las cosas, ¿no? Digo, realmente el fondo ya no puede agregarnos mucho valor, ya no cabíamos en oficinas, ya no nos daban dinero. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a apoyarlos para que vayan por su lado. Y pues fue también, yo creo que también como pues un poco empuje mío y de mi equipo, decir que queremos la libertad y queremos seguir creciendo, ¿no? Entonces ellos lo entendieron y me dijeron, pues adelante. Entonces hicimos, yo le digo como un management buyout, ¿no? Que es el equipo, pues constituimos una organización y nos rentamos esta oficina y nos animamos a hacer esto de manera independiente, ¿no? Seguimos el vínculo con las dos organizaciones, tanto con Washington como con el Fondo Mexicano. Pues eventualmente éramos aquí 25 personas y en New Ventures a nivel global eran 6, ¿no? Claro. Y se fue diluyendo. New Ventures a nivel global desapareció. Eventualmente, como que nunca evolucionó a ser ese programa era 10 empresas. No tuvieron el proceso que tuvieron acá en México. Nunca. El proceso de New Ventures era ayuda a 10 empresas, hago un foro de inversionistas y al año que viene otra vez lo mismo. Okay. Y nosotros nos salimos a los 3 años. Y empezamos a hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, eventualmente ese modelito se cansó y desapareció. Y pues nos animamos como cualquier emprendedor, ¿no? Realmente uno cuando se va haciendo grande se va viendo más miedoso, pero cuando retomas esta oficina ves que no tenemos presupuesto para más de 6 meses, ¿no? Bueno. Y pues fue una apuesta grande, porque era una casa muy grande, muy bonita. Primero, la verdad es que algo que sí estábamos muy seguros en New Ventures es que no queremos dar lástima. De hecho, tuvimos algunos problemas con el Consejo, por ejemplo, el Fondo Mexicano, que eran unas ONGs muy tradicionales, donde unos consejos cuando llegaron a nuestra casa dijeron, oye, ¿qué les pasa a estos cuates, no? Es como pensando que estamos como aventando o engañando a alguien, ¿no? Claro. Y eso fue y un poco esta transición de pasar de un proyecto social a ser una empresa, que hoy en día somos una empresa, fue fuerte. Esa lucha con el sector tradicional creo que nos costó algo de trabajo, ¿no? Claro. Pero sí, nos animamos a hacerlo y yo creo que cuando te animas a hacer las cosas empiezan a dar, ¿no? Yo creo que el haber tenido una casa bonita, con un buen equipo, con una buena visión, pues fue haciendo que cuando queríamos reclutar a alguien, pues venían aquí y decían, híjole, esto suena bien, ¿no? O sea, no es como que invites a alguien a tu garage. Exacto. Entonces, yo creo que esa dinámica que empieza a generar te trae un ciclo positivo y creo que ha sido benéfico hasta ahora, ¿no? Es bien interesante, lo pienso como desde tu perspectiva a nivel personal, pues cuando empezaste esto fue un puesto de trabajo
con una fundación que ni sabías qué onda, dejabas atrás el sector corporativo, que era lo que conocías, y después pues fue un segundo brinco de vamos a aventarnos, vamos a, literal quizá no lo pensabas así, pero vamos a emprender, o no, más bien sí lo pensabas así, pero no se usa ese término, ¿no? Pero vamos a crear una empresa propia, vamos a arriesgarnos, a tener un equipo más grande. Cuando tienes un equipo de 20 personas o 25 personas, ya no son juegos, ¿no? O sea, ya tienes una nómina fuerte, ya tienes una renta, ya tienes... O sea, es como, qué padre también desde la perspectiva tuya como profesional, este momento de cambio que ha de haber traído, pues, muchos retos y cosas súper positivas, ¿no? Sí, pues la verdad es que, no sé, lo veo en retrospectiva, creo que yo estaba muy clavado con la misión, me encantaba. O sea, yo son dos cosas que cuando agarras algo que te gusta y te sientes contento, pues no lo sueltas, ¿no? Yo desde que agarré New Ventures, se puede decir que en 13 años no ha habido un solo día que diga, no quiero trabajar, no tengo... Y si me voy, si me acuerdo de cuando trabajaba antes del sector privado, eso era diario, ¿no? Claro. Diario no quería trabajar. Entonces, la verdad es que pues viví las mieles del sector corporativo y viví las mieles de lo que es New Ventures. Y pues realmente hago algo que me gusta técnicamente. Me gusta el tema de negocios, me gusta el tema de inversión, me gusta el tema de emprendimiento y me encanta que sea un tema social. Entonces, eso es una buena combinación porque aquí en New Ventures nos llega mucha gente pidiendo trabajo porque les encanta el tema social y cuando después, oye, pero ¿sabes hacer una evaluación financiera? No, gracias, pero o sea, como que claro. Sí tenemos muy claro que antes que la parte social necesitamos gente que sepa hacer el trabajo, ¿no? Entonces, pero cuando tenemos esa combinación de gente que sabe hacer el trabajo y aparte pues, le apasiona esto, pues se vuelve una combinación donde traes talento increíble, ¿no? Como que en ese momento no pensaba si iba a ser un acelerador, una empresa, simplemente pues parte emprendimiento y parte mucha energía, pues ibas agarrando oportunidades lo que se te presentaba, la tomamos y pues se fue formando. Creo que lo que es muy, muy importante recalcar es que lo que nunca perdimos fue el propósito. Porque creo que en New Ventures, algo que ya pasando 13 años, digo, a ver, emprendí en un tema de un fondo de capital, una aceleradora, una empresa de medios o de comunicación que es Páginas Verdes, un evento como el Ecofest, que es un evento muy grande, y bueno, y otros que no funcionaron, ¿no? Pero de repente te das cuenta que algo que me encanta en New Ventures, yo siempre le digo aquí a la gente que trabaja conmigo, es que cuando tú logras ver este tipo de cosas desde una perspectiva desde arriba, con un propósito, todo se te hace fácil. O sea, porque cuando tú piensas, quiero hacer un fondo de capital, y solo piensas hacer un fondo de capital, pues te vas a ver que hay una industria gigantesca y hay gente que te pone barreras y gente que te dice tienes que tener 3 MBAs y tienes que tener sueldos de tal tamaño y tienes que tener no sé cuántos años de experiencia. Entonces te empiezas a pensar que nunca lo vas a lograr, ¿no? Pero cuando lo piensas con un propósito, dices, híjole, ayudo a 50 empresas al año y me di cuenta que todas necesitan este tipo de financiamiento. Pues creo que necesitamos crear un fondo de capital para este tipo de empresas, ¿no? Y sales a platicarlo con la gente y te das cuenta que empiezas a encontrar gente que piensa lo mismo que tú. Ya. Y al final yo creo que si logramos montar Adobe Capital, no fue porque fuéramos los mejores inversionistas, fue porque tenemos un propósito muy claro. Y ese propósito nos hizo encontrarnos con gente que quería invertir en algo similar, gente que compartía valores, que compartía forma de pensar, que compartía visión. Y dijeron, esto hace sentido. Y bueno, también creo que el contexto logramos también poner la parte técnica y logramos traer a Eric, tener la fortuna que es mi socio y que tiene mucha experiencia en fondos de capital, pero creo que ese no haber dejado el propósito nos permitió hacer eso. Y lo mismo lo pensaría con Páginas Verdes o con los demás emprendimientos que hemos hecho, ¿no? Primero fue el propósito, el por qué lo quiero hacer y lo demás se da fácil, ¿no? Todo lo de alrededor se va... Todo se va conjuntando. El talento lo encuentras, los aliados los encuentras, los inversionistas. Yo creo que lo más difícil es de veras tener ese propósito. Y creo que algo que yo siempre voy a estar agradecido con WRI, con el Fondo Mexicano, es que nos dieron esta gran misión, este gran propósito y pues la energía para hacerlo, ¿no? Y yo creo que de ahí es donde nos hemos colgado todo el staff, de la gente que ha pasado por New Ventures y pues hemos hecho de ese propósito lo que New Ventures es hoy. Y nos queda mucho por hacer. Claro. O sea, realmente muchas veces pensamos... Es difícil porque de repente te empieza a volver, hoy con el fondo de capital y con el acelerador, como que piensas, híjole, ya poco para innovar, pero a veces nos gusta mucho salir, ¿no? Decir, híjole, hay mucho que hacer, el propósito sigue siendo muy grande y nuestra misión sigue siendo todavía muy difícil de alcanzar. Entonces, seguimos pensando en cosas grandes, en cómo seguir mejorando, cómo poder ayudar más a emprendedores, cómo atraer más financiamiento. Y creo que es algo que se ha permeado mucho en la cultura de New Ventures, donde ya vimos que podemos emprender, ya vimos que lo hemos hecho, ya vimos que hay tolerancia al fracaso y creo que tenemos una cultura muy abierta de seguir todo el tiempo innovando. Y qué interesante porque es una lección además también muy buena en cuanto a cómo contratar y cómo crear este equipo, ¿no? Que además
no sé si tú te das cuenta, pero todo el tiempo nos estás diciendo, y lo digo porque me gusta rescatar estas lecciones que yo también voy aprendiendo, o sea, la importancia que ha tenido para ti el equipo siempre lo que has hecho, ¿no? Y todo el tiempo lo mencionas y el rol que han jugado. Y a lo que voy con todo esto es qué lección tan importante es, si lo más importante para una empresa social, para cualquier emprendedor en realidad, pero específicamente en lo social, es, si lo más importante para el emprendedor es tener claro la misión y todo lo demás se va a dar, pues qué importante entonces también que tu equipo, que tus colaboradores, pues también se casen con esa misión y que también la adopten. Y eso es lo que les va a permitir aguantar y encontrar, ¿no? O sea, como que soluciones y les va a dar la energía para lograr lo que cada uno, para cumplir el rol que cada uno tiene que jugar en lo que le toque, ¿no? Claro. Hoy, Rodrigo, nos has ido contando y creo que ya más o menos nos ha ido quedando más clara la historia de New Ventures, de cómo han llegado hasta acá. Ahorita lo enlistaste, ¿no? Tienen ustedes un fondo de capital que es Adobe, tienen la aceleradora, New Ventures, Páginas Verdes y el Ecofest, ¿no? Que son las principales iniciativas. Pero me gustaría que nos explicaras, quizá el Ecofest y Páginas Verdes, de hecho, fueron de los primeros proyectos que entrevistamos en Disruptivo en el primer o segundo capítulo del podcast. La gente los invito a que vayan a escuchar la entrevista con la entonces directora Bego Ortiz. Pero de Adobe y de New Ventures no sabemos mucho, entonces me gustaría que nos explicas un poquito más. Ya nos has dicho que obviamente invierten y que aceleran empresas, pero si nos puedes contar un poquito más a detalle bien qué tipo de empresas aceleran, con cuál es el modelo, y lo mismo con el fondo, ¿no? En qué tipo de proyectos invierten. Pues mira, básicamente la parte de estrategia de negocios que es la aceleradora. No nos gusta decir que somos una aceleradora. Ok. Porque no queremos encasillarnos. Justo lo que te platico un poco propósito de innovación. No queremos encasillarnos y solo soy una aceleradora. Ah, bueno. Entonces, lo que decimos, tenemos una estrategia de negocios donde ejecutamos varios proyectos de aceleración. No nos casamos con una metodología ni nos casamos con algo, ¿no? Realmente creo que lo que somos muy buenos es en encontrar emprendedores y con el mismo propósito. Lo que queremos es demostrar que hay emprendedores en los sectores que pueden crecer. Entonces tenemos varios programas. Tenemos un programa STAT, que trabajamos con empresas de reciente creación, donde podemos invertir algo de capital semilla, donde nuestro socio es Citibanamex. Tenemos otro programa con la cooperación suiza, donde aceleramos a 10 empresas cada año en toda Latinoamérica, que se llama MEI3. Tenemos otro programa con Bancomer, con BBVA Bancomer, que se llama Momentum. Actualmente estamos apoyando como a 100 empresas al año. Tenemos un par de programas más con el INADEM, uno que se llama New Venture Startups, que actualmente estamos trabajando con 20 startups. Tenemos otro programa que se llama Soft Landing, donde estamos ayudando a algunas empresas de México y a Sudamérica. Otros países, y otros de Colombia y Chile venir a México. Y algunos programas más, ¿no? Tenemos algunas actividades en Perú. Entonces, ya a nivel Latinoamérica, este año vamos a ayudar como a 140 empresas en total con programas de aceleración. En la parte de fondo de capital, pues logramos hace casi 5 años ya levantar nuestro primer fondo, que se llama Adobe Capital. Bueno, Adobe Capital, después de 7 años que tenemos ya apoyando empresas pues, muy interesantes, como te platico, una empresa que salió a bolsa y otras empresas que levantaron rondas de capital importantes, pues nos damos cuenta que la gran mayoría de las empresas no están levantando el capital necesario para cumplir su misión, bueno, porque eran muy chiquitas o porque estaban en sectores que no les interesaban los fondos de capital tradicionales. Entonces, pues salimos con la idea de levantar un fondo de capital. Hicimos la tesis y pues salió la tesis de Adobe Capital. Y hace 5 años logramos conjuntar un grupo de inversionistas para levantar el primer fondo, que fue un poquito más de $20 millones. Wow. Eso lo invertimos ya en 7 empresas. Todavía nos queda un poquito de recursos de ese fondo. Quizá hagamos una inversión más, pero ha sido un fondo muy, muy, muy exitoso porque parte donde innovamos, uno es el sector, que fue un fondo... ¿Fue el primer fondo de inversión de este tipo? Pues ya había habido otros, ¿no? Estaba, por ejemplo, Ignea, que en su momento, creo que ya no se considera fondo de inversión de impacto, pero en su momento sí lo fue y creo que logró también pues, meter este tema en la agenda. Entonces, creo que donde innovamos mucho como Adobe Capital fue el tipo de inversión, que hacemos un tipo de inversión que se llama mezanino, es una mezcla entre capital y deuda, ¿no? No me voy a meter mucho porque es un tema ya muy técnico, pero es un tema que nos ayuda mucho a poder invertir en este tipo de empresas, porque gran parte del problema que tienen los emprendedores hoy en día para captar capital es poder salirse con un fondo de capital como de nosotros, como Adobe, pero realmente lo que buscas es crecer el valor de las acciones de una empresa. Tú compras una empresa, lo que buscas es que crezca y que ese porcentaje de la empresa que tienes se lo puedas vender a alguien más. Y es donde viene tu utilidad, de ese diferencial entre compra y venta. Ajá. El problema es que una empresa social es muy difícil, porque tú inviertes en una empresa que hace vivienda rural y pues es muy difícil pensar que va a venir alguien a comprarla. Entonces, y si te vas en temas sociales es muy parecido. En temas de salud, en temas de vivienda, en temas de educación, son sectores
pues, que dependen mucho del gobierno, son sectores complejos, muy intensivos en capital. Entonces, lo que hicimos fue crear un producto específico para este tipo de empresas, y es lo que es el mezzanine, que es una mezcla entre capital y deuda. Entonces, realmente podemos hacer cosas que invertimos en la empresa y la empresa nos va pagando un porcentaje de sus ventas. Eso vuelve como un costo variable, ¿no? Si tienen un buen mes nos pagan mucho, si tienen un mal mes no nos pagan nada. Entonces, eso hace que funcione la ecuación y ha sido muy exitoso. Gracias a ese éxito que tuvo Adobe, estamos ya levantando un segundo fondo, va a ser un fondo de $40 millones, una tesis muy similar. Y la verdad es que con un fondo que tenemos un grupo de inversionistas detrás de primer nivel, que pues ya quisiera cualquier fondo tradicional tener, ¿no? Entonces, algo interesante de Adobe es que no solamente estamos demostrando que puedes invertir en estos negocios, sino como fondo creemos que nuestro portafolio es tan sólido más que los fondos tradicionales. Creemos que si nos comparamos con los demás fondos de capital privado del mercado tradicional, creo que el Adobe Capital tiene quizá un portafolio más sólido y quizá tiene potencial de dar un retorno mejor que los fondos tradicionales. Entonces creo que esto es muy, muy importante, porque desde que hicimos Adobe Capital tampoco hicimos, como te dije, por eso el propósito. Nunca hicimos un fondo por hacer un fondo y por hacer dinero. Claro. Hicimos un fondo, me acuerdo el primer documento que hicimos Adobe Capital decía, o sea, vamos a demostrar que se pueden crear vehículos de inversión en sectores de inversión de impacto que sean rentables. Okay. Y creemos que si logramos demostrar esta tesis, eventualmente va a haber detrás de nosotros mucho más fondos de capital privado que inviertan en negocios sociales, pero pues los inversionistas no van a invertir hasta que podamos demostrar que sí se puede. Y ese es realmente el valor que buscamos en Adobe Capital, y es por eso que tenemos mucho cuidado en cómo lo hacemos. Okay. Que creemos que nuestra responsabilidad no es nada más pedir el dinero. Los fondos de capital pues piden dinero todo el tiempo, ¿no? Nosotros creemos que nuestra responsabilidad es, tenemos que mostrar que este fondo sea el mejor de México, en profesionalismo, en retornos, en todos sentidos, porque creemos que si logramos demostrar esto, es como realmente vamos a lograr mover la brújula y vamos a lograr que los inversionistas digan esto sí es cierto, ¿no? Hay gestores, hay empresas, hay oportunidades de inversión en este sector. Y ese es el origen de Adobe Capital. Qué interesante, porque además es, digamos, tiene como un doble sentido todo el trabajo del fondo, ¿no? Por un lado, apoyar, por supuesto, empresas sociales y medioambientales a que escalen, a que crezcan, a que tengan impacto, pero por otro, comprobarle al mundo que se puede, que este tipo de vehículos, como decías, innovadores, diferentes, y que como siempre la duda, ¿no? ¿Cuándo tenemos que sacrificar? Nos ha llegado a nosotros, ¿cuánto sacrificó de utilidad, ¿no? O de rendimiento por el impacto? Y o sea, ustedes como que están justamente probando que se pueden tener las dos, que pueden convivir, que pueden coexistir. Y si es incluso, no nada más es comparable, pero si incluso es más sólido este modelo del fondo que otros fondos más tradicionales, bueno, pues por lógica va a haber cada vez más personas que quieran invertir en este tipo de empresas. Y acá os darle a clavo. Nosotros algo que siempre decimos es que realmente nosotros que a veces sentimos que las empresas hacen más por nosotros que nosotros por las empresas. Nosotros creemos que, pues nunca hemos querido ser tampoco masivos, porque realmente creemos que las empresas son buenas y nosotros somos un empujón que les damos, ¿no? Nunca hemos querido decir, gracias a mí es que esta empresa creció. Nunca lo vamos a decir, porque realmente el emprendedor que lo está haciendo es el que tiene todo el mérito. Y nosotros más bien les agradecemos a empresas que nos ayuden, que nos dejen ser parte de ese éxito, porque creemos que, pues mira, si yo ayudo a 50, 10, 1000, 2000 empresas, no se mueve la brújula. Nosotros eso lo tenemos muy claro, no es un tema de volumen, es un tema de calidad para nosotros. Creemos que si logramos crear estos casos de éxito, si logramos que las portadas de las revistas, de los periódicos sean emprendedores sociales, esto es lo que realmente va a lograr que más gente quiera emprender, que más gente quiera emprender en negocios sociales, que más inversionistas quieran meterle dinero, que más universidades quieran empezar a hablar de este tema, ¿no? Que más medios de comunicación quieran platicar de estos emprendimientos, pero necesitamos historias de éxito. Igual como fondo de capital, nosotros podemos invertir en 7, 8 empresas. Oye, que ayuda un montón, sí, pero sigue sin mover la brújula. Pero creemos que si como fondo logramos decir, oye, hice un fondo y si me comparas con todos los fondos de Latinoamérica o los fondos de México, fui promedio o mejor, bueno, en ese momento va a venir un flujo de dinero mucho más importante al sector. Yo creo que no nada más se mueve la brújula, creo que completamente, ¿no? O sea, gira para el otro lado. O sea, si demuestras que este tipo de inversiones o este tipo de modelos de fondo son más exitosos que los tradicionales, pues ya está, no hay mucha discusión, no hay... Punto número 1, rompes este paradigma de que, o sea, tienes que perder dinero para generar impacto, y no nada más rompes ese paradigma, sino que le dices a la gente, oigan, ¿para qué están arriesgando su dinero o para qué tienen un mayor riesgo en los fondos tradicionales cuando acá puedes tener un modelo que quizá tiene riesgo, por supuesto, pero
que está comprobando que vas a tener mayores retornos y que vas a tener mejor rendimiento. Sí, es increíble. Mira, yo en 3 años que tengo New Ventures no he conocido todavía a la persona que no le gusta el tema de medio ambiente. Claro. No existe, ¿no? O sea, a todo el mundo nos interesa. O sea, el tema social y ambiental, no hay una sola persona en el mundo que diga, no me interesa. Yo quiero tener el mundo peor. es algo que ya lo comprobé. Que se extingan todos los... No existe. Claro. Ya llevo 3 años buscándolo y no existe. A todo el mundo le encanta. O sea, a todo el mundo le encanta. A todo el mundo le gustaría participar más en temas de medio ambiente. A todo el mundo le gustaría que haya mejor educación. A todo el mundo le gustaría que existiera esto. Simplemente la gente no sabe cómo hacerlo, o le da miedo, o no confía. Claro. Pero pues, si logras romper esos miedos, decir, oye, confía, mira, ya hice un fondo y funcionó, y es mejor que las tradiciones. Oye, ya logré hacer una forma para que tú puedas invertir desde montos más chicos. Ya se empieza a quitar las barreras que hay para que la gente se involucre en esto, todo el mundo se va a involucrar. Si a mí me pone mi cartero y invierte en A o B, son iguales, pero este tiene impacto social, voy a invertir en esta. No hay persona que diga, no, eso no me importa, eso me da igual. Claro. A nadie le da igual, pero simplemente la gente piensa que esto, hay un tabú, hay un paradigma de que las empresas sociales traen consigo una disminución en el rendimiento financiero. Y que es una o la otra. Ahí hay que romper ese paradigma. Y es yo creo que lo que queremos hacer como New Ventures. Creo que si rompemos esos paradigmas, eventualmente esto va a ser nuevo normal. La gente no va a hablar de negocios sociales, simplemente cualquier negocio va a tener que considerar la parte social. Y eso es donde queremos llegar a New Ventures. Ese es el punto final. Para tener algunos ejemplos del fondo y de las empresas que han apoyado, cuéntanos algunas de las empresas que han estado en su portafolio. Acaban de tener ustedes una salida de Natgas, si no estoy equivocado. Correcto, invertimos en una empresa que se llama Natgas. Es una empresa que hace conversiones de vehículos, transporte público y taxis a gas natural. Les vende el gas natural. Es una empresa que invertimos en su fase inicial y hace algunos meses logramos venderla con una retorno sobre nuestra inversión del 48% por ahí, en 2 años, ¿no? Para una inversión de mezanín, es un retorno muy interesante. Obviamente no estamos pensando en encontrar el siguiente unicornio. Claro. No es la tesis del fondo, es encontrar empresas rentables. Y es una empresa que en su primer año había convertido más del 30% de la flotilla de taxis de Querétaro a gas natural. Entonces son empresas que están ahorrando un montón de toneladas de CO2 al ser combustible más ecológico, y adicionalmente está creando un valor a toda la red de taxistas. Tienen ahorros de 4 o 5 mil pesos al mes simplemente en combustible. Con eso. Lo que incrementa su nivel de vida drásticamente. Rodrigo, se nos está terminando el tiempo. Quiero preguntarte y obviamente pues todas las empresas del portafolio las pueden conocer en internet. Al final vamos a pedir que nos des la página. Pero para terminar, quisiera que nos contaras en concreto una iniciativa que estás impulsando, porque además del fondo y además de New Ventures y además de Páginas Verdes y además de todo lo que estás haciendo aquí adentro de esta casa, tienes tiempo para, yo no sé cómo, dedicarle a otras iniciativas que también están promoviendo la inversión de impacto en México y en el mundo. Y una de esas es justamente el grupo promotor de la inversión de impacto, ¿no? Correcto. Que es una iniciativa que se trajeron acá a México el año pasado y que me encantaría que nos platiques qué es y qué es lo que está haciendo ahora. Pues mira, básicamente a raíz del G8 hace algunos años hubo una iniciativa de hacer como una fuerza de trabajo de inversión de impacto que nació entre el G8 y ya se abrió a más países. Del G8 el año pasado nos aprobaron que fueran México, Portugal, Brasil, la India e Israel, que se unieran a este grupo de trabajo. Entonces, básicamente lo que estamos es trabajando en tener una misma narrativa, porque ¿qué pasa con inversión de impacto? En cada país se habla de una manera diferente o en cada sector no hay una narrativa común. Estamos trabajando en una agenda común en temas que podemos cambiar. Por ejemplo, en impulsar algún tema, por ejemplo, que exista en cada país un fondo de fondos que invierte en empresas sociales, ¿no? Entonces, hay algunos temas en común donde estamos coordinándonos, donde estamos usando la fuerza el G8, una fuerza global, para poder abrir puertos, para poder cambiar algunas políticas públicas, para hacer algo cabildeo. Entonces, lo que estamos haciendo es reunirnos pues, los diferentes actores que trabajan en este sector, tratar de coordinar los esfuerzos y tratar de hacer algo de investigación y pues, que esta industria siga creciendo, ¿no? Que no seamos los poquitos que hemos estado aquí varios años, sino que estos seamos muchos más los que estemos tratando de hacer que la inversión de impacto crezca en México y en Latinoamérica. Está increíble. Y pensar de hace 13 años que empezaste con todo esto, que eran literal los únicos, ¿no? Y que ni siquiera era un sector y no existía ni siquiera muchos de los términos que usamos hoy, pues con este tipo de iniciativas, como el grupo promotor,
pues me imagino como con un gran optimismo y con mucho entusiasmo también lo que vamos a poder ver dentro de 13 años que nos juntemos y platiquemos. Bueno, obviamente espero que platiquemos antes, pero dentro de 13 años que nos juntemos digamos, mira, ya llevas el doble tiempo y todo lo que ha pasado y lo que era un sector todavía de nicho, ¿no? Ahora es, pues no sé, quién sabe qué vendrá. Estará muy interesante platicarlo. Ya un día nos sentaremos a hablar de proyecciones a futuro. Pero bueno, qué interesante este esfuerzo y esperemos que, bueno, cada vez seamos más personas. Te agradezco mucho. Rodrigo, de verdad te agradecemos tu tiempo. Nos pasó de todo, entre alarmas de coches, perros. Se nos cayó, no lo vieron ustedes, pero se nos cayó hasta una persona del equipo. Nos empezó a llover, pero bueno, logramos tener una de verdad increíble conversación. Te la agradezco mucho, muchísimo valor para mí y yo de esas son las que más aprecio. Cuando yo aprendo, sé que también la audiencia que está con nosotros, la comunidad disruptiva va a aprender. Así que muchísimas gracias por todo tu tiempo, Rodrigo. Gracias a ti, Juan. Recuérdanos dónde podemos conocer más. Seguramente la gente va a decir, ¿cómo entro a alguno de sus programas de emprendedores? ¿Cómo entro a fondo? ¿Dónde encontramos más información? En nuestra página web viene todo, es www.nvgroup.org. Buenísimo. Es New Ventures Group, las iniciales, group.org. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y muchísimas gracias a toda la comunidad disruptiva que estuvo con nosotros en esta entrevista, en estas conversaciones. De verdad que espero que se hayan llevado mucho. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Rodrigo, si quieren saber más de lo que está haciendo, escríbanos. Ya saben que nos pueden escribir a hola@disruptivotv o en las redes sociales y con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar para que podamos a ustedes compartirles todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Este episodio es traído a ustedes gracias a Octopus. Octopus es un servicio de asistentes virtuales increíble que ayuda a emprendedores a delegar y a incrementar su productividad al mismo tiempo que están generando impacto social. Mucha gente me pregunta, Juan, ¿cómo le haces para tener disruptivos, social lab, escribir un libro, dar conferencias? La neta es que no lo hago solo. Mi receta secreta es Octopus, un servicio de asistentes virtuales que me apoya en todo lo que necesito hacer para delegar y así ser muchísimo más eficiente. Tú también puedes alcanzar el éxito con un asistente H2O, las Helping Hands by Octopus. Conoce este servicio y acércate a un asistente virtual para tú también poder cumplir todas tus metas en bit.ly/asistente virtual disruptivo. Conoce el servicio de Octopus y con el código disruptivo, todo en mayúsculas, obtén el 15% de descuento en tu primera contratación de un asistente virtual.